los vais a tener todos en Moodle. Toda la documentación con la que vamos a trabajar la vais a tener a través de la plataforma. Tenéis ahí todo el material, todos los manuales, un manual para cada uno de las asignaturas en las que vamos a estar, con las que vais a trabajar. ¿De acuerdo? Os lo podéis descargar libremente. Aparte de todos los manuales, un manual para cada asignatura con todos los contenidos, que son los contenidos que vamos a extraer en el curso, en las evaluaciones. Tenéis que tener presente también que hay material didáctico, que es el que realizan los profesores y que lo van a poner lo van a subir y os informarán de que tenéis ahí pues todo el material complementario que podéis utilizar. Por ejemplo, estas diapositivas que estamos viendo hoy, yo esta tarde las subo y las vais a tener ahí pues, para utilizarlas libremente. ¿De acuerdo? Es material que pertenece a la asignatura. Este es el formato de los manuales. Aquí es donde tenéis ahora mismo, por ejemplo, ahí tenéis la portada del manual de Derecho de Aviación, Derecho Aeronáutico, y pues ahí tenéis toda la documentación y prácticamente todo lo que os he comentado que es fundamental para el tema de la evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría, antes de nada, saludar a todas las personas que se están uniendo al canal de SAERCO en Twitch para asistir a este curso de presentación del nuevo curso que comenzamos hoy, de formación básica y de la habilitación de ADI y ADV de Torre. Estamos ya esta ya es la cuarta clase. Y estamos iniciando ahora mismo el apartado de los contenidos del curso. Prácticamente todo lo que van a incluir todos los manuales y todo más o menos los objetivos que tienen que cubrir todos los profesores en base a los contenidos que tenemos en nuestro curso. ¿Cómo vamos a acceder nosotros a estos contenidos? Pues vamos a acceder a través de la plataforma de Moodle, como ya os he explicado, que ya me habéis dicho que ya teníais acceso, y como podéis ver aquí, todo lo que tenéis bastante importante, que debéis tener en cuenta, es todo lo que está relacionado con las guías del curso, que lo tendréis en este apartado de aquí. Otra de las cosas muy importantes que vais a poder tener aquí es el calendario. El calendario que Carmen pues se encargará de actualizarlo siempre con unos correspondientes cambios, con los cambios que se puedan producir, y que tendréis información siempre que se produzcan cambios. Recibiréis un aviso para que podáis volver nuevamente al nuevo calendario y podéis ver los cambios que se produzcan. Aparte de eso, tenéis los manuales. Aquí tenéis todos los manuales teóricos que vais a tener relativos a los contenidos que cada profesor va a dar en su asignatura. Y después, un poco más abajo, en el Teaching Material, pues tendréis la ocasión, ahí es donde los profesores subimos diferente material. Pues ya sean las diapositivas que utilizamos para impartir la clase, o incluso alguna documentación complementaria, o si, no sé, alguna curiosidad. Incluso hay profesores que incluso suben vídeos o cualquier tipo de información que consideren complementaria e interesante para los contenidos que estamos tratando. Es muy importante, que es algo ya que queda un poco, que me gustaría que lo tuvieseis siempre presente a lo largo de todo el curso, que no debe bastar con lo que tenemos en los manuales. El trabajo de controlador es otro de los motivos porque es un trabajo muy exigente, es porque necesita estar siempre actualizado. O sea, no nos podemos relajar por decir, bueno, yo ya he conseguido lo que quería, es llegar a una unidad, encima es una unidad que a mí me gusta, con los aviones con los que yo quiero trabajar, y ahora pues nada, a venir aquí a hacer mis horas y a relajarme. No debe ser así. Obligatoriamente tenemos que seguir un proceso de continuación, de continuidad. Es verdad que los proveedores, a través de sus planes de formación, van a estar muy encima de nosotros y van a estar vigilando precisamente que no nos acomodemos y no nos quedemos ahí pues un poco anclados en el pasado, y mantengamos siempre nuestra competencia actualizada. Y para eso están los planes de formación de unidad en este caso.
Pero es importante que, además de eso, sepáis que hay muchísima documentación, muchísima información que está ahí fuera y que es muy importante que vosotros la compartáis, accedáis a ella y mejoréis un poquito. Lo que habíamos hablado antes de los cubos, que interesa, que nuestra experiencia siempre tiene que estar hasta arriba, o intentar que esté lo máximo lleno el cubo de la experiencia, siempre con este tipo de conocimientos. Pues esta es la idea, este es el objetivo. ¿Cuáles son los documentos, entonces, que vosotros tenéis que empezar a conocer? Aparte de los manuales, que los manuales están muy bien, ya sabemos que es lo que os van a exigir los profesores, hay determinada documentación que muchas veces vamos a hacer referencia a ella y os diremos, oye, esto está en el SERA, esto está en el Reglamento de Circulación Aérea, esto está en el documento 4444 de ACI, o sea, son muchos documentos que a partir de ahora van a empezar a sonaros. Vamos a ver cuáles son estos documentos, quizás los más representativos. Hay muchísimos más, hay mucha documentación que podéis utilizar, pero hay algunos que ya tenéis que ir empezando a seguirles la pista. El profesor de Derecho Aeronáutico pues, resaltará muchos de estos documentos, porque algunos son legislación pura y dura. Y otra cosa que debe marcaros a partir de ahora es la norma. Nuestro trabajo tiene que ser una norma, una normativa específica. La normativa es la que determina, los estándares determinan nuestra forma de trabajar. Si nosotros no seguimos los estándares, pues de alguna manera estamos infringiendo una norma de seguridad muy importante. Porque precisamente los estándares lo que buscan es eso, es buscar la seguridad y que lo que hagamos esté de acuerdo a la norma y por lo tanto sea segura. Voy a empezar con el Real Decreto 57 del 2002. No sé, generalmente todos los alumnos y todo el mundo, cuando le hablas de legislación, le hablas de derecho aeronáutico, algunos nos ponemos bizcos, pero vamos a decir, oh, Dios mío, pero si esto es un ladrillo y tal, ¿no? Bueno, es un ladrillo relativamente, porque a pesar de que sea legislación y muchas veces en su lenguaje sea un poco tedioso, la verdad es que tiene mucho contenido y es muy importante tenerlo. El Real Decreto 57 del 2002, como veis ya han pasado unos cuantos años, no es otra cosa que el Reglamento de Circulación Aérea, que todos lo conocemos como el RCA. El RCA es como nuestro libro de Mesía de Noche, que siempre tiene que estar ahí y siempre recurrimos a él. ¿Por qué? Porque es un libro que básicamente el contenido es gestión del tráfico aéreo y el trabajo de control, prácticamente lo que lo diferencia de otros servicios de navegación aérea precisamente es la gestión del tráfico aéreo, en cuanto al apartado que está relacionado con separar tráfico de aviones entre sí y aviones de otros obstáculos y dar autorizaciones, que es lo que particulariza y diferencia un poquito el servicio de control. Por lo tanto, ahí tenéis el Real Decreto 57 de 2002, ha tenido algunas enmiendas, pero sigue en vigor. Como ya os he comentado antes, dentro del plan del espacio aéreo único, del SES, para crear esta especie de espacio aéreo en el que exista una norma única y una única forma, un estándar único dentro del espacio aéreo europeo, se establecieron una serie de estandarización de requisitos, que son los SERA, y aquí lo tenéis. SERA es Standardized European Rules of the Air. Ahí es donde, de alguna manera, se empieza a fijar cuáles son las normativas exactamente que tenemos que trabajar todos los países miembros y cuando trabajamos dentro de un espacio aéreo único. Para ello, esto SERA, la Unión Europea sacó el reglamento 923, es el SERA Alfa, y aquí lo que tenéis es una serie de información complementaria al Real Decreto 57 del 2002, al Reglamento de Circulación Aérea. Es decir, no lo deroga, a pesar de que es una legislación de mayor rango, un reglamento europeo, lo que hace es realmente complementarlo. Hay muchísimas cosas interesantes que debemos conocer, y insisto, aquí el profesor de Derecho pues tendrá que profundizar en él. El profesor de ATM también es un documento que tiene que contemplarlo bastante.
Bueno, pues ya hemos visto que es una norma que complementa el Reglamento de Circulación Aérea con sus correspondientes enmiendas, modificaciones, y lo que en este caso lo que ha hecho lo que hicimos en España fue, a pesar de que esta regla ya en sí ya es de obligado cumplimiento, lo que hicimos fue traspasarla a un formato de legislación nuestro, que son el Real Decreto, que es una ley de rango mayor y que por lo tanto es de obligado cumplimiento, y en este caso es la 552/2014. Pues todo esto, partiendo del Reglamento de Circulación Aérea, lo que vamos haciendo es generando pequeñas correcciones, enmiendas, modificaciones, o a veces incluso tratando temas que a lo mejor no contemplaba el Reglamento de Circulación Aérea, con lo cual lo que estamos haciendo es aumentando más los contenidos. Posterior al 923, que hablábamos antes, está el Reglamento de la Unión Europea del 1185 del 2016, que es otro SERA, en este caso es en la parte C. Nuevamente tiene bastantes contenidos importantes, interesantes para el tema de gestión aérea, y por lo tanto es muy importante conocerlo. Insisto, sobre todo para toda la normativa, los estándares que nos obligan a nivel europeo. Entonces, recordad, tenemos el Reglamento de Circulación Aérea, complementado, modificado por los SERA, y, por si esto fuera poco, aparece el Real Decreto 1180 del 2018, este es mucho más reciente, que pues retoca bastantes cosas, es muy interesante, tiene algunas cosillas puntuales, por ejemplo, lo que está relacionado con la asignación de niveles de crucero, de acuerdo a la derrota de las aeronaves, que antes España era un poco diferente porque tenía un sistema diferente al resto de Europa, y ahora lo estamos homogeneizando, y como veis ahí, modifica al Real Decreto 57, lo que era el Reglamento de Circulación Aérea. Y sobre todo, pues es bastante interesante, quizá donde más resaltamos los instructores es en el tema de la fraseología, porque tenía bastantes temas interesantes. No hemos hablado hasta ahora de fraseología, y no he hablado porque realmente a partir de ahora os vais a oír la palabra fraseología todos los días, a diario, constantemente. La fraseología es uno de los pilares de las comunicaciones radiotelefónicas. A día de hoy, todas las comunicaciones que tenemos con las aeronaves son a través de sistemas radiotelefónicas, aunque en algunos casos ya se implementa un sistema a través de un data link de información o de comunicación a través de datos, a través de un sistema de satélites global. ¿Qué sucede? Pues mientras trabajemos con la frecuencia y trabajemos con nuestra propia voz, tenemos que hacer que nuestra comunicación sea lo más efectiva y lo más clara. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Pues tenemos que ser muy estrictos y muy rigurosos con la fraseología. Estamos obligados a utilizar la fraseología estándar, una frase determinada para cada una de las situaciones en las que nos encontremos, y siempre que no exista esa frase, pues no nos va a quedar más remedio que utilizar el lenguaje coloquial, pero siempre que sea un lenguaje coloquial que sea claro, que sea conciso. Tenéis que intentar huir de la verborrea y de hablar como si estuvierais en casa tranquilamente en el sillón viendo un partido de fútbol con cualquiera de vuestros amigos o con cualquier persona, ¿vale? Esto es el principio, ya veréis que vamos a llegar al final del curso y todavía estaremos ahí peleándonos con que la fraseología estándar, la fraseología, venga ya, todos los profesores con la fraseología para acá, para allá. Pues eso es, la fraseología. Vale, pues ahí está, aquí tenemos la documentación. Entiendo que sea un poco complicado, sobre todo ahora que no conocéis los documentos, ya los iréis conociendo, pero vamos, quedaros con la idea que es eso, que el Reglamento de Circulación Aérea es el documento origen, es donde empezamos todos a trabajar con la gestión del tráfico aéreo. Después llegaron los SERA, pues que un poquito complementan el Reglamento de Circulación Aérea, y finalmente el Real Decreto 1180, que es el que hasta ahora es el último que hace referencia a todo lo que son el Reglamento del Aire y todos los procedimientos de navegación aérea, y por lo tanto esos son los 4 documentos que tenéis que utilizar.
¿Por qué no se hace un documento único? Con lo fácil que sería, ¿no? Pues vamos a hacer no sé, crear un único reglamento en el que esté todo contenido y sea más fácil seguir, o sea, que tengamos claro dónde buscar cada vez que necesitamos. Oye, ¿cuál es la norma que nos ayuda en este caso, ¿no? Pues es complicado, es difícil, porque si realmente veis el formato de unos reglamentos y de otros, veis que tienen distinta estructura, entonces es complicado hacerlo. De todas formas, en Aire ha hecho una compilación de todas las normas y ha hecho un compendio de todo y ha hecho un libro que es bastante aceptable. No es oficial, no es un texto en absoluto oficial, pero bueno, la verdad es que está bien para recurrir a él cuando necesitéis alguna duda y haga falta. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa que comentarme? ¿No? Pues sigo adelante, si no me decís nada. Todo lo que está relacionado con recursos humanos, también toda la gestión de situaciones anormales y de emergencia, vamos a utilizar pues, documentación, en este caso, de Eurocontrol. Eurocontrol tiene un manual, sobre todo para las situaciones inusuales y de emergencia, le llamamos el ASIST. Trabajaréis con él en las distintas habilitaciones, veréis la diferente casuística de quizá las anomalías más que suelen ocurrir normalmente. Cuando decimos que las anomalías que suelen producirse con normalidad, siempre en el contexto de que las emergencias en teoría no son normales, no deberían ocurrir. Pero bueno, como al fin y al cabo tenemos que estar preparados para esas situaciones, realmente lo que hacemos es categorizarlas y de alguna manera agruparlas y decir, bueno, esto es lo que nos puede pasar y esto es cómo debemos reaccionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que está relacionado con recursos humanos y sobre todo las guías para las situaciones de emergencia, seguiremos todas las guías que tiene Eurocontrol. Bien, pasamos a la documentación de ACI. La documentación de ACI es muy extensa, ya os explicará el profesor de Derecho que hay una serie de documentos, a partir todos con el origen, con el convenio de Chicago, a partir de ahí una serie de documentos y después un montón de anexos diferentes con un montón de información, de procedimientos, de recomendaciones, que son en muchos casos son de obligado cumplimiento. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, os voy a proponer que veáis que hay 3 anexos diferentes, el anexo 10, telecomunicaciones aeronáuticas, el anexo 14, que hace referencia a aeródromos, y el anexo 11 sobre los servicios de tránsito aéreo. Lo que os voy a pedir es las figuras al pasar imagen se ven un poquito mal, pero bueno, yo os voy a ayudar un poquito si no entendéis lo que dice el texto. Y lo que voy a pretender es que digáis a cada anexo qué anexo corresponde a cada uno de los diagramas. ¿Vale? Entonces voy a aproximar un poquito las imágenes. Aquí tenéis esto, como podéis ver, es un plan de vuelo, una hoja de plan de vuelo que tienen que rellenar los pilotos antes de realizar su vuelo. Existen diferentes planes de vuelo repetitivos que hacen las compañías directamente y directamente se pasan a los proveedores de los aeropuertos y a las oficinas correspondientes para que creen el plan de vuelo y bueno, es un plan de vuelo que tiene que rellenar, generalmente debería rellenar el piloto, en aviación general suele ser el piloto que lo rellena y en caso de las compañías pues suele generarlo las compañías. Pues ahí tenéis un plan de vuelo, aquí tenéis una imagen, esto que veis aquí dibujado es la pista, generalmente cuando veáis una franja que tiene una línea discontinua en el medio, siempre hace referencia a la pista. Y aquí tenéis pues la calle de acceso a la pista. Y tenéis aquí una serie de baremos, de distancias, de cálculos. Y aquí está, lo que pone aquí es Glide Path Antena, o sea, la antena de la senda de planeo, perteneciente al ILS. Voy a escribirlo aquí para que sea más sencillo.
Ahí tenéis ese gráfico y finalmente tenéis este otro que, como podéis ver, pues es esta especie de dimensiones que tiene que tener una calle de rodaje, pues, generalmente para las aeronaves de gran tamaño, posiblemente de categoría eco. En cuanto a las dimensiones de la calle de rodaje, esta manera de rebañar aquí, de hacer esta forma para evitar que el tren de aterrizaje, sobre todo, pueda salirse fuera de lo que son las dimensiones de la calle, las dimensiones que debe tener una calle de rodaje. Bueno, pues entonces voy a empezar por Adrián. Vale. Adrián, tú que, no sé, elige cualquier diagrama y dime a qué anexo se lo asignarías tú. El plan de vuelo, por ejemplo. Venga, para el de vuelo, ¿en qué anexo? Yo al 11. Muy bien, correcto. Es el anexo 11. Porque no sé si es porque ya tienes conocimientos o ha sido inspiración o no sé por qué la dices. Dime por qué te has ido al anexo 11. Bueno, porque como habla de servicios de tránsito aéreo, pues lo he relacionado con el plan de vuelo. Perfecto, efectivamente. Entonces, un poquito también lo que os comenté, ¿no? Realmente cuáles son los servicios de tránsito aéreo que se tratan, que se encargan de tramitar el plan de vuelo y cómo hay que rellenar el plan de vuelo. Todos estos datos están contenidos ahí. Habla de los servicios de tránsito aéreo, cada uno, cuál es el que es responsable de hacer este tipo de cosas. Permitidme que grabe un poquito las preguntas que os voy a hacer. Ponemos aquí. Vale, perfecto. Pues entonces Adrián nos ha dicho que el plan de vuelo corresponde al anexo 11 a los servicios de tránsito aéreo. Correcto. Bryce, venga. Ya te quedan menos, ya es más fácil. Venga. Vale. Elijo la que está en la parte inferior izquierda, que la relacionaría con el anexo 10. Muy bien. ¿A vosotros os han soplado ya las respuestas o es que tengo un curso aquí de gente muy preparada? Será lo segundo. Muy bien, pues exacto. Es el anexo 10. Pues nada, cuéntame un poquito, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, como nos habla de aeronáutica, o sea, telecomunicaciones aeronáuticas, y como antes existe la pista de la antena del localizador del ILS, pues fue lo que me hizo relacionar uno con el otro. Perfecto, sí, efectivamente, la pista iba en esa dirección. Un poquito para que vierais exactamente qué era la conexión que tenía, ¿no? El anexo 10 relativo a las telecomunicaciones aeronáuticas tiene un apartado que es bastante denso en el volumen 2, que habla de los operadores. Es muy importante para los controladores porque ahí habla de los procedimientos de comunicaciones, de cómo tenemos que hablar, cuál es la fraseología básica para llevar unas comunicaciones óptimas y efectivas. Y después hay otros apartados donde realmente trata todo lo que se refiere a la parte técnica del uso de frecuencias y en este caso todo lo que está relacionado incluso con la colocación de antenas, ¿no? En este caso, la colocación de la antena del localizador del ILS, perdón, es importante porque una colocación incorrecta y además atendiendo al movimiento de las aeronaves cuando se van dirigiendo hacia el punto de espera para el despegue por la pista en servicio, puede crear fluctuaciones o puede crear interferencias con la señal. Esto imaginaros para una aeronave que está volando en condiciones de baja visibilidad, que está siguiendo un piloto que está siguiendo absolutamente toda la información que tiene en su equipo de a bordo, este tipo de fluctuaciones pues son peligrosas. Por lo tanto, la colocación de la antena, realmente dónde debe estar y cómo evitar esta afección que tiene la posición de las aeronaves a la radiación o la transmisión de la frecuencia por parte de la antena es bastante importante y se trata en el anexo 10. Muy bien, pues Jacobo, te ha tocado la más fácil. Venga. Jacobo Tomás. Sí, bueno, el que queda es el anexo 14.
Eso es, el anexo 14 de aeródromos. Vale, dime un poquito qué es lo que crees viendo la imagen, qué cosas te podrías encontrar tú en el documento de aeródromos. Ya os adelanto, en la básica no va a ser, el anexo 14 no va a ser un contenido, hay que conocerlo, hay que saberlo, saber en qué consiste, pero realmente donde la vamos a tratar más profundamente es en la asignatura de AGA, en la habilitación de torre. Ahí sí que le vamos a dar, vamos a entrar profundamente en el anexo 14. Bueno, pues dime, ¿qué otras cosas? Aparte que hemos visto dimensiones, por ejemplo, ¿alguna cosilla que se te ocurra del anexo 14 que tú creas que pueda tener, no sé, algo de imaginación? Pues no sé, no sabría decir. O sea, Venga, es te doy una lógica, pista. ¿no? Sí, dime, ¿qué ibas a decir? Habla tú. Por ejemplo, imagínate un piloto que se pueden perder los pilotos, a lo mejor, con baja visibilidad y en un diagrama de un aeropuerto muy complicado. ¿Cómo crees que se ayudan los pilotos o qué sistemas utilizan para ayudarlos a moverse en un aeropuerto, por ejemplo? Pues el radar, imagino, o comunicarse entre ellos. Bueno, el radar lo utiliza, como hemos visto antes, en GMS, en la vigilancia en superficie, es más para los controladores. Sí, sí. Me refiero más de forma visual. Pues imagínate tú que cuando vas por la carretera, un poquito, lo que te ayuda a no perderte son la señalización, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. La señalización, otra cosa que podéis encontrar en anexo 14 es cómo están señalizados los aeropuertos, aparte de las dimensiones mínimas para la certificación, las distancias de seguridad, las distancias de carrera de despegue que tienen las pistas, que es cada una de ellas, todo este tipo de cosas. Aparte de la señalización en los aeropuertos y las dimensiones, como hemos visto, esto todo lo tenéis en el anexo 14. Entonces es un anexo, es muy denso, pero la verdad es que es muy interesante y la verdad es que acceder a él y saber tratarlo, la verdad es que a la gente que le guste mucho el aeródromo, la verdad es que está bastante bien, es muy, muy interesante. Bueno, vale, pues hemos visto ya lo que es el anexo 10, el anexo 14. Vamos a seguir adelante ahora mismo con Una el pregunta. anexo. ¿Sí, me habéis hecho una pregunta? Sí, yo. ¿Las servidumbres radioeléctricas eran parte del anexo 10? Sí, Vale, sí, por supuesto, están ahí. Correcto. de acuerdo, gracias. Pasamos ahora al anexo 15, el documento 7910 y el OACI 4444. El anexo 15 hace referencia a los servicios de información aeronáutica. El único proveedor que hay en España de los servicios de información aeronáutica es Enaire. Enaire tiene una página, si vosotros accedéis sobre todo para acceder a la IP, que es la publicación de información aeronáutica que utilizan todos los controladores y todos los pilotos, podéis entrar a través de internet. Es bastante amigable, está muy bien, es muy fácil de acceder, es muy fácil de obtener la información. La verdad es que está bastante bien, es bastante bueno. Es muy importante que cuando estéis trabajando en un aeródromo conozcáis absolutamente toda la información que tenéis en el IP de acuerdo a vuestro aeropuerto. Entonces, en el anexo 15 hace referencia a los servicios de información aeronáutica, cómo tienen que desarrollarse, cómo es la información que tienen que tener. Todo lo que está relacionado también con el calendario, con los plazos AIRAC. Tener en cuenta que si vosotros en un aeropuerto hacéis una modificación, no sé, cambiáis la dirección de una calle o cambiáis un procedimiento de salida de un aeropuerto,
Tener en cuenta que no podéis hacerlo hoy y decir, bueno, pues venga, lo hacemos hoy y mañana empieza a funcionar, sino que tiene que haber unos plazos para que esos cambios lleguen a todo el mundo aeronáutico, tanto a las compañías como a todos los usuarios, y eso se establece pues una serie de plazos, que son los plazos AIDAC, que ya veis cómo son, que hay que respetar para mantener todo este tipo para que la gente, para que esté actualizado todo en la base de datos de todos los usuarios. En el documento 4444, en este caso, es el antecesor del Reglamento de Circulación Aérea, es decir, todos los PANS y RAC que establece OACI, todas las recomendaciones y todos los procedimientos de gestión de tráfico aéreo se encuentran en el documento 4444 y realmente el Reglamento de Circulación Aérea, el famoso Real Decreto 57, lo que hace es un poquito no, lo que hace es extraer toda la información, tiene algunas peculiaridades, como hemos visto, que hay que introducir con base a la normativa estandarizada europea, pero a nivel general y como estándares, en el 44-44 tenéis todo, sobre todo lo referente muy importante, todo lo referente a separaciones, y después cómo se gestionan los servicios de navegación aérea, cómo se gestionan, están bastante claros en el documento 44-44. Y después tenéis el documento de ACI, el 7910, que como podéis ver hay un mapa aquí, vamos a ponerlo aquí de grande. OACI establece una serie de regiones, a cada región le corresponde una letra, como podéis ver. Si os dais cuenta, toda la parte esta del sur de Europa, en la que se encuentra España, la letra es la L. No sé si empezáis a ver por dónde voy, pero imagino que sí. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, no, Leo. Sí. Vale, es Imagino que vas por los códigos WACI que hemos visto antes. de los aeropuertos. Eso es, correcto. Entonces, si os dais cuenta, los europeos, los aeropuertos españoles empiezan por Lima. Venga, Leo, ¿estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? En parte. Solo en parte. ¿En qué parte Pero no estás? imagino que lo dices por los aeropuertos de las Islas Canarias, que empiezan por la G. Exacto, exactamente, por Bueno, ahí. y creo que Gibraltar, ¿no? Sí, también, efectivamente. Lo que, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta, sobre todo esto, los aeropuertos de las Islas Canarias, todos empiezan por Golf Charlie. Pero bueno, un poquito la idea de que cada una de las regiones tiene una serie de letras. La segunda letra, en este caso, por ejemplo, la E, Lima Eco. ¿Sabéis la E? Imagino que sabéis a qué se refiere. ¿Sí? Al país. Al país, perfecto. Y después los dos siguientes dígitos hacen referencia a lo que es el aeropuerto en sí. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas. En este caso, por ejemplo, Pilar. ¿Te puedo llamar Pili? Me da igual. ¿O no? Me da igual, me da Te igual. da igual. Vale, te voy a poner un caso y tú más o menos intentas averiguar de qué aeropuerto se trata, ¿de acuerdo? En este caso vamos a poner a ver qué te parece. Me imagino que será Madrid por lo de L, España, y M de Madrid. Vale, perfecto. Madrid. ¿Cuántos aeropuertos conoces tú en Madrid? Pues el de Cuatro Vientos y Barajas. Vale. De los dos, ¿cuál es el...? Hay más, pero bueno. Tenemos también los aeropuertos militares, Y los Getafe, militares. sí, Getafe, Torrejón. Cuatro Vientos también tiene una parte militar. En este caso estaremos hablando del aeropuerto de... De Cuatro Vientos, si es de Saerco, Cuatro Vientos. Mike Delta. No, ese será de Madrid, Barajas. Esto es Barajas, de acuerdo. No todos son tan sencillos. Hay algunos, por ejemplo, como que es más complicado, no es tan directo. Ese no lo sé.
Venga, empieza por V, está al norte, al noroeste. Es que Valencia es VL, ¿no? No, Valencia es Víctor Charlie. VX es el aeropuerto, es un aeropuerto gallego. Venga. Vigo. Vigo, por ejemplo. Es decir, no todos son tan directos, ¿vale? No sé, se me ocurre ahora mismo Lanzarote, que es Golf Charlie Romeo Romeo. Yo imagino que esta doble R será por Arrecife, que es la capital. Imagino que vendrá por ahí la... O sea, esto que estoy contando es un poco una idea mía, ¿vale? Pero bueno. Vale, perfecto. Pues ahí tenéis una curiosidad, por ejemplo, a mí es que me hace mucha gracia, y siempre lo pongo y siempre hablo de él. UUEE, Uniform, Eco. ¿De dónde creéis que es este aeropuerto? Esto es de Rusia, Seguro. seguro. Perfecto. ¿Y qué aeropuertos rusos conocéis por ahí? ¿Moscú? Moscú. Pues ahí está, ahí tenéis Moscú, ¿vale? Es como Estados Unidos, pero al revés, pues es el código ACI de Moscú. ¿Vale? Pues con esto pasamos al siguiente, que es... Vamos a cambiar la... 50, 200. Más documentos. Ahí tenéis el 8585, que es el designador de los operadores o de los explotadores de aeronaves, de las compañías, por decirlo de alguna manera, y los designadores, el 8643, que hace referencia al tipo de aeronaves. Aquí lo importante que quiero destacar es que tenéis que empezar a familiarizaros ya con los distintos designadores. Tenéis que conocerlo, no basta simplemente con controlar aviones y ya está. Tenéis que tener una buena cultura aeronáutica. Tenéis que conocer a las principales compañías explotadoras, y después tenéis que tener en cuenta también a la hora de tratar con el tipo de aeronaves, va a ser muy importante. Es una cosa que vamos a trabajar en el simulador. No es lo mismo trabajar con una avioneta, una Cessna pequeña con monomotor, que trabajar con un avión, con un Airbus 320. ¿Qué pasa? Que a veces, algunas veces nos llega la información de las aeronaves de esta manera. Y entonces claro, es muy difícil. Bueno, hay gente que controla bastante los tipos de aviones, ¿no? Pero sabérselos absolutamente todos puede ser complicado. El documento 8643, todas las aeronaves certificadas, podemos acceder a él y nos va a explicar de una manera muy sencilla, que es esta. Nos va a indicar sobre todo el número de motores, el tipo de motores que tiene y la categoría de la turbulenta que tiene la aeronave. ¿Vale? Sí. Hola. Bueno, pues como os estaba diciendo, el documento 8643 nos permite acceder a los tipos de aeronaves. Ya os he dicho, y es una cosa que tenéis que tener ya presente ahora para siempre, que no es lo mismo, varía mucho según el tipo de aeronave, la manera de trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar al documento 8585, que es el designador de explotadores de aeronaves. Aquí voy a hacer una pequeña práctica para que veáis un poquito cómo se organiza el documento. Tiene tres partes. En una primera parte nos dice cuál es el designador de la agencia explotadora, y después nos dice cuál es el código de 3 letras asociado a esa empresa, es decir, el código de 3 letras codificado que utilizaremos de esa compañía, cuál es el designador de telefonía, cómo le vamos a llamar a todas las aeronaves que operen de esa compañía, y después el país al que pertenece. Esto lo encontraréis en el apartado 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, os digo que la empresa explotadora es Iberia, y yo cojo y quiero saber cuáles son el código de 3 letras correspondiente, de 3 letras o ACI, correspondiente a esa empresa, pues lo voy a encontrar en la parte 1, siempre que busque Iberia me va a venir a continuación. Entonces, Pablo y Yodo, ¿cuáles crees que son las 3 letras correspondientes a Iberia?
IBE. India Bravo Eco. Sí. Perfecto. ¿Y telefonía? ¿Cómo crees que le vamos a llamar cuando utilicemos la radio a las aeronaves que sean de Iberia? India Bravo Eco. No, no, es muy fácil. La respuesta está en la pregunta. Venga, cuando llamemos a Iberia le llamaremos... Iberia. Eso es, perfecto. Y obviamente la siguiente lo sabes que es el estado al que pertenece, el estado al que notifica es España. Bueno, España. Lo he puesto en inglés porque la información la extraje del documento en inglés, pero evidentemente es España. Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa si ocurre al revés? Es decir, si nos llama una aeronave y nos dice, por ejemplo, imaginaos que yo estoy en La Palma y nos dice, bueno, un Shamrock en La Palma es complicado, pero bueno, podemos ver un Shamrock en Lanzarote. Y todo recibo la llamada de Lanzarote Tower, this is Shamrock 3545. ¿De quién crees que estamos hablando, Pablo Sánchez? ¿De qué compañía? No tengo ni idea. ¿Shamrock? Venga, ¿qué es un Shamrock? Me imagino que un avión, o sea, una aeronave. Sí, pero la palabra, el origen etimológico de la palabra Shamrock. ¿Shamrock a qué corresponde? ¿Qué tal estáis de botánica? Mal. De botánica estáis mal. Bueno, voy a intentar dibujaros un Shamrock. Además os voy a dibujar un Shamrock de 4 hojas. A four-leaf clover. Un trébol de 4 hojas. Es un trébol. Vale. Entonces, un Shamrock es un trébol. ¿Y esto ya te da pistas o no? ¿Alguien le da pistas? Un trébol. Irlanda. Irlanda, muy bien. ¿Y cuál es la mayor compañía de explotadora de... Ryanair. Bueno, Ryanair... bueno, no, es que Ryanair no es la... Es de Dublín, ¿no? No es la pública, sí, vale, tienes razón, podría ser Ryanair. No, en realidad es Aer Lingus y la codificación sería Eco India November, que bueno, esto yo no tengo ni idea de dónde viene el Eco India November. Yo imagino que será de la Verderin, ¿no? Imagino que vendrá de ahí las 3 letras, pero no tengo ni idea. Bueno, pues eso ahí podéis obtenerlo. Vale, me llamo Shamrock. ¿A qué empresa corresponde? Pues ya sabemos que pertenece a Aer Lingus. Y después tenéis otra, esto es un poco más rara, porque realmente no corresponde a una compañía explotadora, sino que corresponde a una institución, a un organismo. Y es AME. Venga, ¿quién se atreve con AME? Alfa Mayeco. ¿No? ¿Ninguna idea? Es de los militares, ¿no? Muy bien, es de los militares. ¿De qué militares? ¿Los militares españoles o la Fuerza Aérea Portuguesa? Es una aeronave militar española del Ministerio de Defensa. Las 3 letras con las que lo encontraréis será con AME y hablaremos o nos dirigimos a ella telefónicamente como ERMIL, ¿vale? Vale, pues aquí tenéis un poquito cómo quedaría. Estas son unas fichas extraídas de una torre con las anotaciones del controlador de turno, que aún así que ya te las veréis, ya lo trataremos, como hay que hacer muy importante la anotación en fichas. Pero aquí veis dónde vienen los indicativos. Cuando es una aeronave en la que se utiliza la matrícula de la aeronave, todas las aeronaves españolas, la matrícula empieza por Eco Charlie, después Mike Kilo Delta, y lo que viene antes es cuando se trata de aeronaves con misiones especiales o que denominamos operacionales, dependiendo del tipo de misión, en este caso es de rescate, pues sería Romeo Eco. Si es pues una evacuación médica, por ejemplo, pues podría ser un Mike Eco, o si es de extinción de icerios, Eco Esray, pues digamos que tiene un prefijo, Romeo Eco, y después el resto de la matrícula de la aeronave. Las aeronaves militares suelen utilizar nombres de animales o también nombres de ríos, depende. Es una cosa así como muy... buscar digamos que cada unidad tiene su propio indicativo, su propio nombre. Por ejemplo, pues ahí en Gran Canaria tienen a los cotos, los TN-35, que bueno, también se pueden encargar en ocasiones también de búsqueda y salvamento. Y después, por ejemplo, tenéis aquí un TUI, que es un TUI Jet
veis que en las fichas os aparecen no solamente las 3 letras correspondientes a la compañía, sino que también, un poco para que nos sirva de ayuda, aparece encima el designador radiotelefónico. O en este caso tenemos aquí un Easy y aquí tenéis el EasyJet. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una parada, me he pasado un poquito de la hora y volvemos en nada, en 10 minutos. ¿Os parece? Pues venga, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Venga, hasta ahora entonces. Hola.